damos la más cordial bienvenida a un evento más de su programa educativo Cátedra de la Tierra, Dr. Gonzalo Cruz Calderón. Recordándoles que la Cátedra de la Tierra tiene como objetivo propiciar el conocimiento científico, tecnológico, la investigación, para contribuir al logro del desarrollo sostenible y el mejoramiento de las condiciones ambientales de la sociedad. Es decir, pretende contribuir a desarrollar y fortalecer una conciencia sobre los problemas del planeta, que la mayoría de estos problemas los causamos nosotros los seres humanos. ¿Para qué? Para la adopción de hábitos, actitudes y valores que se traduzcan en acciones responsables y sostenibles con el ambiente. Procedo a presentar a la doctora Mirta Ferrari, quien es para mí una eminencia, ¿verdad? Fue mi profesora cuando yo estudiaba en la maestría de química. Ella tiene un doctorado en ciencias del ambiente en el área de química analítica ambiental de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, Suiza. Es también licenciada en Química y Farmacia por nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Tiene experiencia de más de 15 años como químico analítico ambiental y ha participado en procesos de gestión ambiental en el área de monitoreo, de contaminación ambiental, normativas e investigación, ¿verdad? Ha sido docente con más de 15 años de experiencia en el área de ingeniería ambiental. Es investigadora, orientadora, asesora de tesis de pregrado y posgrado de varias universidades de nuestro país y universidades internacionales. Es graduada en representación de Honduras en el programa de líderes en salud internacional Edmundo Granda Ugalde del corte 2011, auspiciado también por la Organización Panamericana de la Salud. Actualmente se desempeña como especialista en el sector salud del proyecto de gestión ambiental racional de mercurio, del PNUD, GF y Mi Ambiente, y también como especialista en la línea de fortalecimiento institucional, capacitación y educación del proyecto de fortalecimiento de las capacidades para la gestión y reducción de emisiones y liberaciones de contaminantes orgánicos persistentes en Honduras, bajo el proyecto de la Agencia del Programa de las Naciones Unidas y Mi Ambiente. Hoy específicamente la doctora nos va a hablar sobre el proyecto COPS-4 y los contaminantes orgánicos persistentes. Le damos la palabra a la doctora Mirta Ferrari. Sea bienvenida, doctora. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias, Yaheric. Qué introducción más pomposa, así que no, yo soy humilde, ¿verdad? Pero gracias por ese perfil. Bueno, para mí es un placer estar siempre, ¿verdad?, en este contexto de académico y particularmente en esta Cátedra de la Tierra, donde ya de alguna manera hemos hecho alguna intervención en el pasado y siempre es una buena oportunidad de interactuar, de compartir experiencias. En este caso, ¿verdad?, el tema que nos ocupa este día es hablar un poco de lo que es el proyecto COPS-4 en abreviado, porque si no lo voy a dormir si doy todo el nombre, pero ya Eric ya lo dio, así que me colaboró en eso. Y los contaminantes orgánicos persistentes, ¿verdad? Los COP, que no son helados, aunque necesitaríamos en este tiempo. Las primeras exploraciones que hacíamos de si sabía las personas, ¿verdad?, de los COP, nos decían que eran helados, ¿verdad? Ya llevamos un caminar y pues ahora hay más visualización del tema y es realmente un reto para Honduras el trabajar en estas líneas de químicos y residuos. Así que estamos con todo el gusto, ¿verdad?, de compartir alguna información, una visión muy general del proyecto y luego de lo que son los contaminantes orgánicos persistentes y cómo se vinculan con el diario vivir nuestro y también el contexto educativo, ¿verdad? La siguiente, por favor. En el contenido, ¿verdad? La siguiente, ahí está. El contenido de esta presentación, esta tarde, pues tenemos una introducción general, los objetivos de la presentación, hablar de lo que es el Convenio de Estocolmo, que algunos de ustedes ya conocerán, quizás la mayoría, y sobre los COP, ¿verdad? Una breve reseña del proyecto COPS que surge o se inicia, ¿verdad?, a razón de esta Convención de Estocolmo que Honduras ha firmado desde el 2006 y da lugar a una serie de proyectos que llevan, ¿verdad?, como finalidad lo que es la protección de la salud y del ambiente en relación a las emisiones y liberaciones de sustancias químicas de características COP en este convenio. También las características de esos convenios y como objetivos, ¿verdad? Vamos a dar esa panorámica
de objetivo y alcance del proyecto y el convenio de Estocolmo. Vamos a dar a conocer las características generales en el uso, ¿verdad? De estos compuestos, incluyendo, ¿verdad?, los 16 nuevos COPs. Para todos quizás esta información nueva, pero eran 12 COPs al inicio, los iniciales, donde teníamos el DDT, teníamos el toxafeno, los aldrines, y eso es lo que se conocía como la docena sucia. Ahora, desde el 2017, ¿verdad?, se están sumando más contaminantes orgánicos persistentes, y el día de hoy, pues vamos a hacer un poquito de énfasis en esos nuevos COPs que conocemos quizás menos. Vamos a informar también algunos avances en relación a la situación de los COPs y su gestión a nivel nacional. Siguiente. Algunas consideraciones que también implican los químicos de naturaleza COPs es que realmente las sustancias químicas y los productos químicos, ¿verdad?, contribuyen a resolvernos la vida diaria, ¿verdad? Nos dan un cierto confort. ¿Qué haríamos si no tuviéramos muchos productos químicos en casa? Pero también nos contribuyen a tratar las aguas, ¿verdad? ¿Qué haríamos si no tuviéramos el cloro y otras sustancias químicas para el tratamiento de las aguas? Nos han propiciado también en el campo agroalimentario, ¿verdad? ¿Qué haríamos si no tuviéramos algunos productos para control de plagas? Sin embargo, ¿verdad? Hay riesgos, hay peligros asociados a estas sustancias, ¿verdad? Y también actualmente tenemos presiones fuertes a nivel ambiental y sanitario relacionados con ese universo químico que está por todos lados, ¿verdad? Tenemos que, según el documento de perspectivas del ambiente, el énfasis en químicos, hay 5 trillones de dólares hasta el 2017, hasta a esta fecha será más, ¿verdad? Y para el 2030 las ventas, ¿verdad?, se duplicarán en este sector. Así que es una responsabilidad de todos el poder gestionar los desafíos que plantean los productos químicos, y dentro de esos productos químicos están los COP, por supuesto, ya sea que para que brinden un beneficio o una externalidad a evitar. Todos debemos hacer mucho más, ¿verdad? Y por supuesto, la academia no es la excepción. En el contexto de la universidad pedagógica tenemos diferentes espacios donde esta temática puede tener también, ser incluida, ¿verdad?, dentro de asignaturas, módulos. Ya ven, en la Cátedra de la Tierra ya estamos, qué bueno. Entonces, eso es importante, poder llevar a la sociedad en general estos temas con el fin de promover la prevención y la precaución en el uso de estos productos, pero también en el conocimiento y en la acción que podamos desarrollar. Hay una política nacional para la gestión de productos químicos que es como la sombrilla, ¿verdad? Y un plan nacional de aplicación del convenio de Estocolmo sobre los contaminantes orgánicos persistentes particularmente, que establece los lineamientos estratégicos y los planes de acción en los que se manda al Estado integrar este tema. Y es por eso que también estamos hablando hoy en la Cátedra de la Tierra de los COP, ¿verdad? Porque es importante, ¿verdad?, llevar y diseminar este conocimiento y estas acciones de país también. Siguiente, por favor. Bien. En relación, la siguiente, por favor, vamos a ver. En relación a, hay acciones globales, ¿verdad? Hay iniciativas que derivan después en acciones más locales o más regionales y locales en el contexto de Centroamérica, de Honduras. Y aquí tenemos esa panorámica que de alguna manera es son las iniciativas orientadoras, ¿verdad? Y son los convenios internacionales en materia de químicos y residuos, en función de un enfoque de ciclo de vida, desde producción, dice ahí, pero ahora estamos hablando desde el diseño de los productos, diseños verdes o diseños más amigables con el ambiente, hasta la disposición final de los mismos. Y si se fijan, aquí tenemos 4 o 5 convenciones, una que es de carácter no vinculante, que es el SAICON, que se ve al fondo como una gota de agua, el enfoque estratégico para la gestión de productos químicos. Este enfoque es como la sombrilla, aglutina a muchos químicos, dentro de estos los químicos emergentes,
como pueden ser los plásticos, los microplásticos que están tan en boga actualmente por los problemas que plantean a nivel ambiental particularmente, ¿verdad? En la biodiversidad. Y también tenemos otros asuntos emergentes, como puede ser la relación del plomo, ¿verdad? En pinturas, el plomo en juguetes para niños, etc. Tenemos otras convenciones, ¿verdad? Relacionadas también, pero me voy a centrar sobre todo en lo que es Estocolmo. La Convención de Estocolmo, que también tiene ese enfoque de ciclo de vida para un grupo de compuestos, para un grupo de sustancias químicas que más adelante vamos a revisar. La siguiente, por favor. Ese enfoque de ciclo de vida actualmente, ¿verdad? Se está innovando y estamos llegando ahora a enfoques que se conocen como la economía circular, ¿verdad? De la cuna a la cuna. Ya no hablamos de la cuna a la tumba, sino de la cuna a la cuna. Y en ese desafío, ¿verdad? En el contexto de lo que es el desarrollo sostenible, también aparecen las sustancias químicas y los residuos peligrosos. En la Agenda 2030, ¿verdad? Para el desarrollo sostenible, si empezamos a estudiar cada uno de los ODS, ¿verdad? Nos daremos cuenta que hay vinculaciones en casi todos, pero se destacan particularmente el ODS 3, el 6 y el 12, en el que de una manera bien enfática se dice que para el 2030 se espera lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de los desechos o residuos que se generan a lo largo de su ciclo de vida, ¿verdad? En función de los marcos institucionales y de política que existan. Así que es un tema que también es parte de esas agendas globales y de esa agenda del desarrollo sostenible. Siguiente, por favor. Y como las agendas globales, ¿verdad? Vienen de ese contexto más amplio y aterrizan o se adaptan a un contexto nacional, también tenemos, ¿verdad?, un marco orientador en el contexto nacional que va desde una plataforma de coordinación como es la gestión de productos químicos, la comisión, la política que ya mencionamos, ahí van descendiendo, ¿verdad? Y llegamos a planes nacionales de implementación, donde el SAICOM también tiene un rol orientador, y los programas nacionales, ¿verdad? Donde hay proyectos, ¿verdad? Más de 2 para llamarlo un programa, ¿verdad? Por ejemplo, en Mercurio tenemos hay 3, 4 proyectos. Otros residuos emergentes o asuntos emergentes son los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, donde ya también hay proyectos en curso. Y el que nos tiene en esta tarde es el tema de contaminantes orgánicos persistentes, donde también hay antecedentes de al menos 3 proyectos anteriores y 2 en curso. El tema de emergencias químicas y otras prioridades que el país establezca, ¿verdad? Seguimos, por favor. En la línea de proyectos sobre contaminantes orgánicos persistentes, hay un proyecto que ustedes seguramente han escuchado, o tal vez el proyecto antecesor, que era el proyecto COPS 2. Tenemos este proyecto COPS 4 en función de la secuencia de proyectos que se han desarrollado en esta línea. Y básicamente lo que hay que destacar aquí es que este proyecto lo que pretende es reducir impactos globales a la salud y al ambiente a través de una gestión ambientalmente racional, ¿verdad? De los plaguicidas COPS, que son parte de esos COPS, tanto los iniciales como los nuevos, y además una serie de compuestos que yo pongo las siglas y seguro ustedes me van a comprender porque tienen nombres muy complicados, muy largos. Entonces lo llamamos así, en breve, los PBDs, los PCBs, así como los COPS, ¿verdad? Entonces tenemos productos intencionales y no intencionales. Ya veremos en qué consiste esa diferencia. Ahora, este abordaje del proyecto COPS 4 pretende establecer alianzas público-privadas, aplicar las regulaciones que están asociadas, ¿verdad? Y generar nuevas regulaciones. También introducir nuevos modelos institucionales para favorecer una mejor gestión de estas sustancias. Pero sobre todo, y por lo cual estamos aquí, es que necesitamos elevar el conocimiento y la conciencia, ¿verdad?, en la población general. Este tema se ha quedado en un contexto muy técnico, muy técnico y digo yo de alguna manera científico,
y es necesario ampliar, ¿verdad? Es necesario sensibilizar a un mayor número de personas sobre los riesgos que plantean este tipo de sustancias. Ahora, para el proyecto COPS, ¿verdad? Nosotros tenemos como emblema el Convenio de Estocolmo, pero también cumplimos con lo que es el Convenio de Basilea para el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos, porque todo COPS que fue inventariado, por ejemplo, allá por el 2014, se constituyen en residuos peligrosos que el país tuvo que eliminar, ¿verdad? Enviándolo a otras fronteras, a países en Europa, por ejemplo, porque Honduras no cuenta con las tecnologías, ¿verdad?, para residuos peligrosos de este tipo. La siguiente, por favor. Los componentes del proyecto, ¿verdad? Es una tónica ya de los proyectos de la ventana de químicos y residuos, de lo que es el que financia el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, el tener diferentes componentes muy similares. Uno de esos componentes es el fortalecimiento institucional. Si pasan a la siguiente, ahí ya están los 4 componentes y avanzamos. El fortalecimiento institucional y de marco regulatorio en esta línea, ¿verdad? Es un componente que está orientado a la generación de instrumentos, ¿verdad?, que nos permitan regular estas sustancias en el mercado, pero sobre todo a nivel de producción y uso, ¿verdad? La siguiente, por favor. En ese componente 1, ¿verdad? Se abordan también las situaciones emergentes relacionadas con los COPS. Luego, el componente 2 es la gestión ambientalmente racional de los plaguicidas de naturaleza COP, ¿verdad? También algunas sustancias de uso industrial como los PCBs y los nuevos COP enlistados. Vamos a dar un poco de énfasis en esos nuevos COP enlistados, porque los antiguos yo estoy segura que ustedes los conocen. Pero igual los vamos a repasar. El componente 3 es reducir las liberaciones de los COP no intencionales de fuentes prioritarias. En ese sentido, se va a trabajar con industrias en términos generales para hacer cálculos de emisiones, ¿verdad?, de esas fuentes. También se va a trabajar en lo que es, en el marco regulatorio, lo que es instrumentos como el reglamento de gestión de residuos peligrosos, ¿verdad? Que no tenemos, es una papa caliente, nadie habla, todo el mundo habla de los residuos sólidos, de la basura en general, pero dentro de esos residuos sólidos tenemos componentes peligrosos que no están siendo regulados efectivamente. Y el componente 4 es el aumentar la conciencia, ¿verdad?, en relación a estas sustancias. La siguiente, por favor. Y bien, ahora sí, ¿qué son los COP? ¿Será la palabra clave del día de hoy COP? No sé, ya Eric sabrá. Pero, ¿qué son los COP? Son sustancias químicas orgánicas con contenido de cloro. Tradicionalmente era cloro, ¿verdad? Pero con los nuevos COPs se incorpora además bromo y flúor, ¿verdad? Y así seguro se incorporarán otros elementos, ¿verdad?, que pueden definitivamente darle a estas sustancias COPs una capacidad de biodegradación muy baja. Por lo tanto, estas sustancias son persistentes en el medio ambiente y es a raíz de esa persistencia en el medio ambiente y los impactos a la flora y a la fauna que estos compuestos empezaron a ser estudiados. Algunos de ustedes recuerdan el libro La primavera silenciosa de Rachel Carson, ¿verdad? Ya por los años 70, donde puso en evidencia los daños que se causaban a las aves, de ahí el nombre de la primavera silenciosa, y a otros organismos, ¿verdad?, y por lo que eran plaguicidas, pero se hablaba un poco general, solo que ella orientaba más, ¿verdad?, el libro a los fosforados y a los organoclorados. Y es de esos organoclorados iniciales, que fueron los primeros COPs, que se les llamó la docena sucia, que vamos a estar conversando en esta tarde. En términos generales, estos COPs se clasifican en 3 grupos. El grupo de plaguicidas COP, donde está el DDT, donde están los aldrines, los dieldrines que conocieron ustedes seguramente en alguna clase de ecología, lo ven también, o en educación ambiental, en esos COP plaguicidas. Se suman a esos COP plaguicidas otros plaguicidas que son nuevos COPs, como el endosulfán, el lindano,
¿verdad? Más adelante los veremos, pero desde ahora les digo, el lindano se utilizaba para el control de piojos, ¿verdad? Había un champú que tenía en su composición lindano, que es el gamma HCH, y se vendía en las farmacias, ¿verdad? También en esos plaguicidas hay algunos más complejos, como el toxafeno, ¿verdad? Que es incluso un plaguicida que tenía una casa de producción en Nicaragua. Aparte de los plaguicidas, tenemos químicos industriales que incluyen los PCBs, ¿verdad? Que se utilizan o se utilizaron más bien porque su producción cesó en los años 80. Sin embargo, Honduras continuó encontrando presencia de PCBs en aceites de transformador, ¿verdad? En los inventarios, por razón de que muchos transformadores que están en utilización o que están en lugares, en predios, en almacenamiento, ¿verdad? Predios sobre todo que son poseedor, la ENE, encontramos, ¿verdad? En esos transformadores presencia de PCBs. Entonces, es también una sustancia que amerita continuarse trabajando en los proyectos en curso. Otro, y tal vez los más complejos de estos COP, son los que están en morado, los que son de producción involuntaria. Se les llama COPs no intencionales también. Entre esos COPs no intencionales destacan las dioxinas y los furanos, ¿verdad? Son nombres muy bonitos los que tienen todas estas sustancias. Entonces, entre las dioxinas y furanos hay más de 200 congéneres. O sea, vean la complejidad que tiene esto. ¿Y cómo se generan? Pues les anticipo, lo veremos después, pero les anticipo que esto viene a causa de procesos de combustión no controlada, ¿verdad? Donde se pueden emitir estas sustancias, así como las quemas de residuos sólidos, que son una práctica tan arraigada, casi que es de naturaleza cultural, ¿verdad? En nuestros pueblos, la quema de basura. Entonces, además, si esa basura lleva plásticos, si esa basura lleva caucho, lleva llantas, ¿verdad? Que también eso condiciona más, ¿verdad? Los riesgos relacionados con esas emisiones. La siguiente, por favor. Bien, en tanto cambia, ¿qué caracteriza estas sustancias? ¿Por qué hay un instrumento de orden global, ¿verdad? Para gestionar estas sustancias, sea para eliminarlas o restringirlas. Bueno, ya indicamos que son altamente persistentes, ¿verdad? Permanecen en el ambiente por largos periodos de tiempo. Un ejemplo clásico yo siempre lo doy, el DDT puede tener vidas medias de más de 25 años en suelo. Lo que nos dice, ¿verdad? Que aún y cuando algunos ya se dejaron de producir, nos van a acompañar en los medios o matrices ambientales en función de sus largos periodos de vida, vidas medias muy largas. Son móviles, se trasladan, ¿verdad? Desde las fuentes donde se utilizaron viajan hasta poder llegar a los polos, ¿verdad? Se ha encontrado presencia de COPs en el Polo Norte, en la grasa de los esquimales, en la grasa de osos polares, de focas, incluso en la misma nieve. Eso nos indica que se trasladan a largas distancias y a este fenómeno se le conoció como el fenómeno del pie frío, el efecto saltamontes, le llaman otros, destilación global, en el sentido de que se utilizaron mucho. El DDT, por ejemplo, se utilizó en Honduras en cultivos de algodón en países tropicales con temperaturas, ¿verdad? Cálidas, y luego, ¿verdad? Por sus presiones de vapor, pues viajaron a través del aire, ¿verdad? Y de las corrientes también, de las corrientes de agua, incluso a través de organismos migratorios, y pudieron llegar hasta los polos. Otra característica importante es que son bioacumulables y biomagnificables. Cada uno de nosotros puede tener algún grado, ¿verdad? Algún nivel de contaminantes orgánicos persistentes en su tejido graso, ¿verdad? Particularmente la leche materna, cuando las madres se han expuesto a estas sustancias, puede tener, ¿verdad? Concentraciones de DDT. Varios estudios a nivel internacional, pero también en Honduras, allá por los 90, e incluso hace poco se hizo un trabajo sobre leche materna, aparecen los famosos contaminantes orgánicos persistentes y muy particularmente el DDT y sus metabolitos.
Ahora, tóxicos. Son tóxicos, ¿verdad? Para los seres vivos y para el medio ambiente. En general, los COP destacaron más, ¿verdad? Por sus efectos a nivel del ambiente, de la flora y la fauna. A nivel del ser humano, pues tienen toxicidades de moderadas, ¿verdad? Pero siempre es importante desde la perspectiva del principio de precaución y prevención. La siguiente. Ahora, por esas preocupaciones, ¿verdad? Por esas características, es entonces que surge ese instrumento global que se llamó el Convenio de Estocolmo, que se orienta precisamente a estos COP. A nivel de Honduras, ¿verdad? Este convenio fue ratificado en el 2005, ¿verdad? A nivel internacional entró en vigor en el 2004. Y fíjense que venía gestándose desde 1995, ¿verdad? Ahora, ¿qué pretende? Como ya lo mencionamos, sobre todo como un objetivo del proyecto COPS 4, pero se vincula, ¿verdad? O está alineado con lo que es el objetivo del Convenio de Estocolmo. Con base al principio de precaución, busca proteger la salud humana y del medio ambiente frente a estos COP, ¿verdad? ¿A través de qué? De la prohibición en la producción, pero también de la eliminación de estos productos que están comprendidos en los anexos de esta convención. ¿Y qué dicen los anexos de esta convención? Ya lo veremos. La siguiente, por favor. Acá una línea de tiempo, no me detengo porque de alguna manera ya dijimos, Convenio de Estocolmo inicia en Honduras, ¿verdad? A nivel global al 2004 y Honduras en el 2006. La siguiente, por favor. En esta convención, ¿verdad? Tiene su marco de disposiciones y su tarea es prohibir, restringir o eliminar la producción, el uso, así como la importación y exportación de estas sustancias, ¿verdad? También controlar las emisiones no intencionales. Reducir o eliminar las emisiones precisamente de estos COP, tipo dioxinas y furanos y de otros que vamos a revisar esta tarde. Promueven el uso de las mejores técnicas disponibles y las mejores prácticas ambientales, ¿verdad? ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues son sistemas, son tecnologías de producción, ¿verdad? Que nos permitan reducir las liberaciones de contaminantes, ¿verdad? Y dentro de estas los COP. También quiere asegurar que las existencias y los desechos de COP se gestionen de forma ambientalmente adecuada o ambientalmente amigable. Y es por eso que Honduras ya ha hecho envíos en el marco de esta convención, ¿verdad? Y de los proyectos de implementación, envíos de toneladas por ejemplo, de aceites de PCBs, pero también de plaguicidas COPS, ¿verdad? Que fueron inventariados y que fueron enviados al exterior para su eliminación final. Además, otro reto de este convenio, de sus disposiciones, es identificar nuevos COPs bajo estándares y procedimientos detallados. Esto es bien interesante con este convenio, ya que es un convenio dinámico que está sumando sustancias que son objeto de preocupación a nivel mundial y que las incluyen en esos anexos. Por eso de 12, que era inicialmente lo que conocían en los 80 como la docena sucia, esos 12 los adopta el convenio en sus anexos iniciales y luego lo va enriqueciendo y ahora tenemos 28 sustancias. Y lo marco, ¿verdad? Que es otra disposición importante, sensibilizar, educar y difundir la información, ¿verdad? A nivel público. Así que por eso también es importante compartir las experiencias y sobre todo tomar acciones. La siguiente, por favor. Y aquí la docena sucia, ¿verdad? Para recordarles quiénes integraban esa docena sucia, que ahora es parte de los anexos de la Convención de Estocolmo, ¿verdad? Los 12 COP iniciales. Ahí estaba el MIREX, que es muy bueno, o era muy bueno, ¿verdad? Para lo que es el control de los zompopos, de las hormigas. Teníamos los compuestos plaguicidas, aldrin, toxafeno, endrin, clordano, que también creo que es un nombre que ustedes han escuchado, el famoso DDT, y en compuestos industriales los PCBs de los que ya hablamos y el hexaclorobenceno. Subproductos, ya mencionamos también las dioxinas y los
furanos, que son altamente complejos. Incluso no podemos analizar esas sustancias ni en la región centroamericana. Son los países del primer mundo los que desarrollan los análisis de dioxinas y furanos, ¿verdad? Porque son análisis bastante costosos, complejos y que requieren mucha seguridad en los laboratorios. La siguiente, por favor. Aquí están los anexos de alguna manera bien resumiditos para que los comprendamos. Esos anexos de la convención tienen aquellos productos COP que van para eliminación, o sea, que no deben seguirse utilizando, ¿verdad? Y entre estos, vean, son la mayoría de los plaguicidas. En el icono amarillo son aquellos que son de uso industrial, perdón, o sea, intencionalmente son utilizados, son sintetizados para una determinada causa. Y tenemos también el anexo de restricción. El anexo de restricción es aquel en los que se limita, pero no se prohíbe, ¿verdad? Los anteriores, cuando se dice que van para eliminación, están prohibidos y no deben volverse a utilizar. Sin embargo, el anexo de restricción implica, por ejemplo, el DDT. Yo siempre doy este ejemplo. El DDT es un plaguicida que aún se sigue utilizando en ciertos países en África. ¿Por qué? Algunos gobiernos, ¿verdad? Y esto que está en cada uno de los gobiernos, dijeron, bueno, ante la evidencia de que posiblemente surja cáncer por razón de usar el DDT y que ese cáncer surja ya en unos 20 años, yo no puedo darme el lujo de prohibirlo porque para nosotros es importante controlar los vectores de la malaria porque se nos están muriendo 1 millón de niños. Entonces, es ahí un compromiso ético también, ¿verdad? Entonces, el DDT se sigue utilizando en algunos países, sobre todo en África. México también utilizaba DDT y es una cuestión de decisión de los gobiernos. Ese como ejemplo en los de restricción. Luego, en producción no intencional, que les digo yo que son los más complejos porque se generan en procesos industriales o en procesos de quema a cielo abierto, quemas no controladas. Tenemos ahora 7 COP, ¿verdad? Dentro de ellos está el pentaclorobenceno, que son nuevos COPs, el hexaclorobutadieno, y bueno, no les doy los nombres, mejor hablamos en las siglas, como les digo, los BPC, los HCB, porque estos entonces son más difíciles de gestionar desde la perspectiva que son subproductos o productos no intencionales en procesos. La siguiente. Ok, ahora, ¿dónde los podemos encontrar? En términos amplios, ¿verdad? Podemos decir que los plaguicidas y sustancias de uso industrial, algunos son utilizados, ¿verdad? Pues en el agro, pero también los plaguicidas se utilizan a nivel institucional y de uso doméstico. Entonces, allí es importante que nosotros como consumidores siempre estemos alerta de que no vaya a haber en una etiqueta que contiene productos como los que hemos estado listando, salvo el Mirex S, que es otra sustancia. Aprovecharon la fama que tenía el Mirex en su control para lo que eran hormigas, son popos, etcétera, y este producto que no es el Mirex original, le pusieron Mirex S. Entonces, ahí en aparatos eléctricos podemos encontrar COPs. En estos nuevos COPs hay retardantes de llama que se utilizan en aparatos eléctricos. Por tanto, no va a haber una etiqueta como había con el DDT. Entonces, esto los hace más complejos. En asientos de vehículos podemos encontrar también otros polibromados. En textiles, sobre todo aquellos textiles que están, para que no ardan, ¿verdad? Para que no inflamen, estas sustancias se adicionaban. Y todavía los podemos encontrar, claro que sí. Transformadores, en imágenes fotográficas, en espumas de poliestireno, ¿verdad? Poliuretanos también. Así que son de uso industrial muy amplio y están en productos donde no los podemos ver a través de lo que diga la información de una etiqueta. La siguiente. Aquí les doy una imagen así muy cotidiana para nosotros, ¿verdad? Donde podemos encontrar los COP.
en revestimientos, ¿verdad? En cubiertas de algunos electrodomésticos. También lo podemos encontrar en esponjas, fíjense, en esponjas de ciertos muebles. Yo recuerdo bien que dentro del proyecto está el inventariar PVDs en esponjas de aquella flota de buses, que todavía hay buses amarillos en Honduras funcionando, ¿verdad? Que los importan, los traen ya usados. Son buses ya antiguos, muy viejos, y entonces en esos tiempos las esponjas de los asientos tenían este tipo de bromados, de compuestos bromados, ¿verdad? Entonces es parte del inventario que se estará por realizar en el marco del proyecto COPS 4 como nuevos cups. Esos puff también tan confortables, ¿verdad? Que algunos tenemos en el hogar, también, ¿verdad? Pueden potencialmente contener PVDs bromados, ¿verdad? En su composición. ¿Y qué sucede? Que cuando no se ligan, no se acomplejan muy bien, ¿verdad? Con lo que es la matriz de la esponja. Entonces, cuando hay presión y hay aire que salga, entonces ellos pueden ser también despedidos y después precipitar, ¿verdad? Por una precipitación seca y estar en el polvo que podemos tener en casa. No es para alarmar, ¿verdad? No es para alarmar, pero siempre les digo que seamos consumidores informados y responsables y revisemos las etiquetas o la composición de los productos que utilizamos. La siguiente, por favor. También, ¿verdad? Podemos encontrar los COP no intencionales como parte de los procesos de liberación, ¿verdad? En la quema de la basura, como ya indicamos, en la quema de desechos agrícolas, ¿verdad? En donde hay crematorios que involucran, ¿verdad? Sustancias o materiales que contienen cloro, ¿verdad? También en procesos industriales, incineración de residuos, son los procesos como clave donde se deben inventariar. En este caso, las emisiones no podemos inventariar en función de una etiqueta, ¿verdad? Son los no intencionales, por tanto, se trabaja con modelización, se trabaja con toolkit, ¿verdad? Se trabaja con inventarios de emisiones, ¿verdad? Son ese tipo de técnicas. No como cuando tenemos plaguicidas muy tangibles y decimos, bueno, vamos a ir a buscar, a peinar las bodegas agrícolas y ver si hay endosulfán, ¿verdad? Y eso es algo tangible que podremos inventariar y decir, bueno, hay tantos kilogramos en tanto lugar, en tal lugar, etcétera. Listo. Siguiente, por favor. En esa materia, ¿verdad? Honduras ha hecho avances para contarles de alguna manera que sí han habido inventarios nacionales de plaguicidas en el 2008 y en el 2012 con otro proyecto. También se han hecho estudios de evaluación de sitios potencialmente contaminados con COP, precisamente en esas bodegas tierra adentro, ¿verdad? Donde se almacenaron COPs, bodegas grandes, por ejemplo, y que estaban en malas condiciones de almacenamiento. Se hizo una caracterización ambiental para evaluar la presencia de estas sustancias en los suelos, pero también en las estructuras de las bodegas. Se eliminaron 40 toneladas de plaguicidas, que ya les conversé, son plaguicidas altamente peligrosos, y eso se desarrolló en el año 2014. 100 toneladas de aceites, ¿verdad?, de PCB y las carcasas también que estaban contaminadas en febrero del 2015. También hay una propuesta de valores de referencia de sustancias químicas que incluye los COP, ¿verdad?, en los suelos, ya que en Honduras el suelo, yo siempre digo, es el recurso olvidado. Se presta muy poca atención. Tenemos normas para agua, para aire, adoptamos normas internacionales, y en suelo esto es ya un avance. Desarrollo de reglamentos, ¿verdad? Y otras propuestas como instrumentos regulatorios en este tema, y también la inserción de estos temas en la educación básica, educación media y educación superior, que es un proceso gradual, pero que continúa. La siguiente, por favor. Aquí es un ejemplo, ¿verdad?, del inventario que se desarrolló de aceites de transformador. Justo antes de tener que el proceso, ¿verdad?, para la solicitud de servicios de una empresa extranjera, que se los pudieran llevar, ¿verdad?
en el marco de la Convención de Basilea. Esa es una ilustración de ese trabajo de campo que se desarrolló para inventariar y analizar la presencia de PCBs en los aceites de esos transformadores. La siguiente. Acá, en el orden de plaguicidas, ¿verdad? Cómo los plaguicidas fueron acondicionados y se hizo un reembalaje, ¿verdad? Según las disposiciones de Naciones Unidas, para que pudiesen ser transportados de manera segura y cumpliendo todos los requerimientos del Convenio de Basilea y también del Convenio de Estocolmo, hasta su eliminación, ¿verdad? Aquí pueden observar en algunas imágenes los trabajos de acondicionamiento en las bodegas, de reempaque, así como la carga en contenedores y cómo esos contenedores, ¿verdad?, estaban con sus pictogramas de peligrosidad según lo establece Naciones Unidas, y se llevaron a puerto con escolta institucional y todo, ¿verdad?, hasta que fueron sacados del país y llegaron, ¿verdad?, al país de destino. Algunos de estos se fueron tratados en España, otros en Francia, otros en Reino Unido. La siguiente, por favor. Y bueno, conociendo los nuevos COPs, que decimos son nuevos retos también. Vamos a hacer una muy rápida porque yo sé que el tiempo no es nuestro mejor amigo. Entonces, igual la presentación la pueden distribuir, ¿verdad? Para que lleguen a ustedes. Yo no pretendo entrar en detalle, solo que podamos ver esa lista de nombres complicados y después algunas reflexiones. Conociendo esos nuevos COPs. La siguiente. La clordecona. No me detengo mucho, pero era un plaguicida y la clordecona, según lo dispone o lo establecen algunas autoridades nacionales en el ámbito de agricultura y ganadería, nunca se registró, nunca se utilizó en Honduras. En otros países sí, ¿verdad? Es un plaguicida, ¿verdad?, de tipo sintético y a nivel agrícola fue que más se utilizó. Está prohibido actualmente para su venta y su uso. Siguiente. El endosulfán y sus isómeros. Fíjense que aquí me detengo un poquito porque el endosulfán sí era un químico vivo, digo yo, un químico, un plaguicida vivo, sigue siéndolo. Algunos países es un insecticida, ¿verdad? En algunos países se utiliza mucho, igual en Honduras, para el control de la broca del café y también se utilizó en hortalizas. En Honduras habían regulaciones para el endosulfán. A través de la Convención de Estocolmo, pues ahí surgió una resolución para no permitirlo, pero fíjense ustedes que en el resto de países de Centroamérica, por lo menos Nicaragua, Guatemala, no está prohibido. Entonces, este producto puede ingresar, si no hay un control transfronterizo, puede ingresar a Honduras. Entonces, es importante tener acciones más rigurosas, mayor control y vigilancia, ¿verdad? Y así, de alguna manera, poder controlar lo que es el endosulfán y sus isómeros. La siguiente, por favor. Acá las resoluciones, ¿verdad? Estas resoluciones son del año 91, ¿verdad? Las podemos revisar en un convenio legal que hay para Honduras sobre las sustancias químicas. No me detengo, ¿verdad? Pero sí decirles que de alguna manera ya el dieldrin, el heptacloro, el mirex, el lindano, toxafeno están prohibidos mediante resolución por la Secretaría de Agricultura, que es la autoridad competente en el tema de plaguicidas. La siguiente. Miren el HBCD. Destaco en azul, ¿verdad? Los usos que tiene. Ya es siempre nuevo COP. Es un compuesto que tiene bromo, compuesto orgánico bromado, ¿verdad? Se empezó a usar a finales de la década de los 60. Interesante, se utilizan espumas de poliestireno expandido y poliestireno extruido, ¿verdad? Incluso en algunos edificios se utiliza como una capa, ¿verdad? Porque este es uno de los que tiene como función ser un retardante de llama, ¿verdad? Entonces de ahí viene que se utilice en edificaciones y revestimientos de edificios. Tienen sus isómeros, ¿verdad? Hay disponibles en el mercado alternativas, porque es otro punto importante, cómo se puede prohibir un producto si no tenemos alternativas o si las alternativas son demasiado costosas. Entonces,
También en ese sentido el Convenio de Estocolmo tiene grupos de investigación y a nivel de todos los países que forman parte de esta convención hay trabajos orientados al desarrollo de alternativas más seguras. El siguiente. Hexabromobifenilo, ¿verdad? Es también un hidrocarburo bromado, ¿verdad? De los bifenilos polibromados, los PBB, y también se utilizan, tiene funciones como retardantes de llama. De hecho, se ha utilizado, ¿verdad? En fibras sintéticas y espumas para tapicería de automóviles. Entonces, imagínense, por eso están presentes también en lo que puede ser esa flota vehicular bastante más antigua. La siguiente, por favor. Esto es solamente un panorama por todas esas sustancias, hexaclorobutadieno, el HCBD, también utilizado en la fabricación de lubricantes y compuestos de goma. Estos compuestos realmente han sido restringidos muy recientemente, 2017 algunos. Entonces, realmente las acciones que se están emprendiendo con esto todavía son muy tempranas. Y faltará ver el pasar de los años para ver cómo evolucionamos y como país, cómo afrontamos los retos asociados a estas sustancias, que bien sabemos no son las prioridades nacionales. Todavía Honduras tiene las prioridades en la gestión de los residuos sólidos tal cual, ¿verdad? Saneamiento básico. Entonces yo siempre les digo, estos químicos no son muy sexys, no nos gusta mucho esto. Es realmente poca la gente que está trabajando en estas líneas porque es complejo y porque también en las políticas no, y en los programas no se visualizan mucho. No son prioridades como puede ser, bueno, el cambio climático. Sin embargo, hay vinculaciones entre estos COP y el cambio climático. Hay vinculaciones entre estos COP y la biodiversidad, porque pueden ser acumulados en los organismos. Entonces, hay vinculaciones entre los COP y la salud ocupacional también, porque pueden exponerse, ¿verdad? El personal que trabaja en una determinada institución donde se puedan ver expuestos a sustancias de este tipo y sin saberlo. La siguiente, por favor. El hexaclorociclohexano, ¿verdad? Ese lo conocimos porque yo les dije, de alguna manera, dentro de estos isómeros tenemos el lindano que se utilizó para el control de piojos. Y en la niñez yo sé que muchísimos tuvimos piojos. Entonces, en un champú puede tener una composición de lindano, ¿verdad? También, según lo declara, ¿verdad? La Secretaría de Salud, ya no se está utilizando, no hay formulados que lleven lindano de los que están siendo autorizados y distribuidos acá, pero siempre yo les digo, hay que revisar las etiquetas. Siguiente. Y este es el lindano propiamente, ¿verdad? Aquellos eran los isómeros que contienen el lindano y este es el lindano y una imagen donde ustedes lo pueden ver en ese producto que yo les comentaba. En 2011 entró en vigencia el Reglamento Técnico Centroamericano, ¿verdad? Que tiene disposiciones del registro sanitario y control de medicamentos para uso veterinario y productos afines. Y dentro de ese marco, pues, se canceló el registro de lindano, esto según lo que indica la Secretaría de Salud, ¿verdad? El siguiente, por favor. Los naftalenos policlorados, ¿verdad? Estos se utilizaron mucho en cables eléctricos, ¿verdad? También como conservadores de la madera, aditivos en aceites de motor. Se decayó su producción en los años 70, ¿verdad? Pero han sido sustituidos gradualmente desde hace más de 40 años y fueron sustituidos justamente por sustancias como los PCBs, que ahora también están en el banquillo, ¿verdad? Los PCBs también ya son parte de esos COP. Entonces, para que vean que no es tan fácil sustituir una sustancia por otra, si al final no tenemos los suficientes elementos de investigación y evidencia científica y tampoco nada nos puede asegurar que una sustancia que se lanza hoy al mercado en 10, 15 o 20 años tengamos elementos que nos dicen que esa sustancia está produciendo problemas, sea a nivel ambiental o de la salud de las personas. La siguiente, por favor. Acá tenemos las parafinas cloradas de cadena corta, que también
son importantes, ¿verdad? En su constitución en cloro, más del 48% de sustitución. También las podemos encontrar como retardantes, como plastificantes, lubricantes y refrigerantes. Pueden estar presentes en cauchos, en pinturas, en tintes, en lacas, barnices, ¿verdad? En acabados de cuero, en adhesivos. Entonces, vean ustedes que estos productos se utilizan como aditivos y no necesariamente es tan fácil de identificarlos. Y otro punto es la parte analítica en Honduras. ¿Quién puede determinar pues este tipo de sustancias que requieren equipo más complejo y más sensible, ¿verdad? Los cromatógrafos de gases con detector de masas, y bueno, por ahí podemos seguir, hay algunos métodos más rápidos, ¿verdad? Pero sí requiere inversión en lo que es capacidades laboratoriales y analíticas. Siguiente. A ver, pentaclorofenol. El pentaclorofenol es de tipo plaguicida, ¿verdad? Desinfectante, defoliante, un agente antimicrobiano. Se utilizó mucho en industria de la madera. Y no vamos a entrar en detalle para terminar pronto. Yo confío en que ya Eric está o Julio están más rápido cuando yo ya me he excedido el tiempo. El pentaclorobenceno, perdón, no sé si repetí este mismo. No, pentaclorofenol y pentaclorobenceno. Los polibromodifeniléteres, vean ustedes, PBDs, que ya lo apuntamos antes cuando puse la imagen de la sala de estar con su televisión y con sus muebles, ¿verdad? Estos pueden estar en casa también, los podemos tener bien sentaditos en casa, valga la comparación. El tetrabromodifenilo éter, ¿verdad? Que es también de uso industrial, este lo vamos a encontrar es mucho más en fabricación de espumas de poliuretano y vamos a encontrarlo, ¿verdad? En carcasas, en residuos, en equipos en residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, como pueden ver en la imagen. Entonces, estamos viviendo en tiempos de pandemia donde la presión por tener dispositivos electrónicos es mayor, ¿verdad? Para poder tener esa resiliencia y adaptarnos a esos cambios y estar trabajando, teletrabajando, ¿verdad? Entonces, ojo con la generación de ese tipo de residuos en casa también. El decabromodifeniléter, este también aditivo en diferentes polímeros y plásticos y otros materiales, en fibras textiles, vean bien, ¿verdad? Algunos de los uniformes que utilizan los bomberos por su naturaleza, que se exponen al fuego y ellos quieren de alguna manera tener algo que los proteja, ¿verdad? De que su ropa pueda inflamar. Entonces se usan también en ese tipo de materiales, o sea, para que vean que están por todos lados. Los pifos se han incorporado también en piezas eléctricas y electrónicas, en espumas contra incendios, en imágenes fotográficas, fluidos y textiles. También, yo no sé si ustedes escucharon cuando se hablaba del revestimiento de teflón, ¿verdad? Pueden haber pifos en esos tipos de revestimiento. El siguiente. Bueno, llegamos a los retos y desafíos, como hemos indicado. Nuevos COPs, nuevos retos. ¿Qué es lo más complejo de esto? Que son sustancias químicas complejas, difíciles de abordar. Es una entidad química bastante amplia, ¿verdad? No solo es el químico por su nombre, sino los congéneres que pueden estar detrás. La priorización del tema en las agendas y planificación de los gobiernos, ¿verdad? A nivel de políticas y reglamentos, es un tema clave para lograr progresos, ¿verdad? Sobre todo si pretendemos avanzar en el cumplimiento de los ODS, ¿verdad? Químicos y desarrollo sostenible están vinculados. Necesidad de fortalecer las capacidades, como indicamos, capacidades a nivel de marco regulatorio, a nivel de analítico y también, ¿verdad? La inserción de estos temas tanto en las líneas de investigación como en la currícula, ¿verdad? Es un tema emergente. Por acá les muestro algunos materiales educativos y de divulgación, sea del proyecto COPS o de otros proyectos hermanos en el contexto de la región. Adelante. Y bueno, eso esperamos, ¿verdad? Que haya con esto
por lo menos haberles dado un panorama de esas sustancias. Son muy químicos, ¿verdad? Es difícil no mencionar esos nombres, ¿verdad? Pero lo importante es que sepamos y podamos prevenir dónde están, para qué se usan o se utilizaron y qué podemos hacer al respecto. Cómo llevar estos temas a las aulas siempre es interesante también, porque, créanlo, están por todos lados de alguna manera, sobre todo esos nuevos COPs. Así que los dejo con esta frase, ¿verdad? Un planeta limpio, gente sana, gestión racional de los productos químicos y los desechos. Ir de la ciencia a la acción. Muchísimas gracias. Espero no haber abusado del tiempo. Agradecemos infinitamente a la doctora, ¿verdad?, por compartir con nosotros su tiempo, sus conocimientos, los pondremos en práctica, ¿verdad? De eso se trata toda esta información que nos ha compartido. Hemos colectado el chat, solo voy a mencionar algunas de las consultas de los educandos por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Estábamos sobre tiempo. Dice Blanca Álvarez, ¿los COP son causantes de algunos cánceres en el ser humano? Creo que usted ya la contestó, ¿verdad? Sí, sí. Hablamos de que son sustancias tóxicas y, por ejemplo, les referencié el DDT, ¿verdad? Pueden, sobre todo los PCBs son posiblemente cancerígenos, las dioxinas y furanos sí, ¿verdad? Está comprobado su efecto cancerígeno. Como son tantas sustancias, no podemos encasillarlos a todos, pero sí particularmente. Cierto. ¿Cómo se hace para destruirlos o simple y sencillamente se dejan de utilizar? Pregunta Belki. Ajá, Belkis. Buena pregunta. Como son muy persistentes, si los dejamos de utilizar y los guardamos, ahí van a estar. Yo les decía que en el ambiente pueden permanecer muchos años. Por eso están esas iniciativas de hacer inventarios, de compilarlos y de mandarlos fuera de Honduras a países que tienen las capacidades y tecnologías. Honduras y a nivel de Centroamérica diríamos que no hay capacidades y tecnología para deshacernos de ellos. Por eso tenemos que recurrir a otras instancias a nivel internacional. Listo. Y la última, Ale, dice Marco, los plásticos, perdón, tardan más de 100 años en descomponerse. Si son así de persistentes, ¿se consideran COPS? Los plásticos en sí son muy persistentes con largos tiempos para degradarse y no se degradan en nuestras vidas, ¿verdad? Vamos a vivir y ellos van a quedar. Pero fíjense que es interesante, muy interesante esa pregunta porque hay justo proyectos que están orientados a determinar COPs en los plásticos. ¿Y por dónde creen que viene? Porque hay muchos plásticos que se utilizan a nivel agrícola y se impregnan de químicos, ¿verdad? Y dentro de esos químicos seguro hay COPs. Además de que los procesos, como, sobre todo con los bromados, de reciclar el plástico, hay plásticos que se reciclan y puede ser un riesgo utilizar materiales reciclados de plástico y pueden estar presentes ahí. Pero ahora se está haciendo monitoreo de plásticos y hay formas más rápidas de conocer cuándo un plástico puede estar contaminado o puede contener un PBDE o un COPS, ¿verdad? Pero muy interesante. Hay un link muy interesante entre los plásticos y los contaminantes. Además de que los plásticos ya son contaminantes emergentes. Ok, muchísimas gracias por aclarar las dudas, doctora. Ha sido un honor para nosotros tenerla en Cátedra de la Tierra y esperamos seguir, ¿verdad?, en comunicación para futuros eventos. Entonces, muchas gracias a todos, muchas gracias, doctora, ¿verdad? Nos estaremos viendo en próximos eventos, Dios mediante. Gracias, Yajeri. Gracias por el auxilio ahí, del manejo de la... No hay problema, para eso estamos. Pero salimos bien, espero. Un saludo para todos y recuerden, ¿verdad? Principio de prevención y precaución con las sustancias químicas. Lean la etiqueta al menos.